no soy esa reunión de miembros que se llama cuerpo humano. No soy un aire tenue y penetrante difundido por todos estos miembros. Pero, ¿qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, que concibe, que afirma, que niega, que quiere, que no quiere, que también imagina y siente. ¿Qué es la neurofilosofía? El término neurofilosofía fue popularizado por Patricia Churland en 1986 para designar una concepción eliminativa en el cual las diferencias entre filosofía y neurociencias se eliminarían. Una de las cuestiones o fenómenos que se hace desde la perspectiva y que estudia la neurofilosofía es la mente. ¿Y qué es la mente? A continuación vamos a resolver esta pregunta. Podría decirse que es la característica que define quiénes somos. Es aquello en lo que pensamos cuando decimos soy. Muchos afirmamos que sin ella no desearíamos seguir viviendo. Y por cierto, nuestra existencia dejaría de tener sentido. Es lo que llamamos mente. De todos los misterios del universo, tal vez el más intrigante sea el que reside en el centro de nuestro propio ser, la mente. ¿Pero qué es? ¿Es una pequeña persona en mi cabeza que piensa por mí? ¿O una linterna que cuando se enciende ilumina brevemente la nada y luego vuelve a apagarse? ¿Es en efecto la realidad en sí misma? ¿Pero de dónde proviene? ¿Por qué existe? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo se relaciona con el cuerpo que aparentemente la contiene? Para los filósofos griegos el término mente era utilizado para designar el alma o el espíritu. En la actualidad los filósofos modernos y contemporáneos lo utilizan para designar aquella facultad que nos permite pensar, recordar y todos los elementos que tengan que ver con la vida psíquica. Pero un cuestionamiento que no está resuelto aún es determinar si esto es una propiedad del cuerpo o es algo ajeno a esto. A partir del postulado principal del materialismo, a partir de esto, el postulado principal del materialismo eliminativo infiere que la mente no es más que el cerebro. A partir de lo anterior, incursionamos en todo este complemento, todo este concepto que es el materialismo eliminativo, enunciado, postulado por Patricia Churland. No eliminativo es necesario tener en cuenta el concepto del mismo. Cuando hablamos de este tema nos referimos a una corriente netamente materialista que infiere que la conciencia no es un componente que se encuentre fuera del cuerpo o que sea diferente a este, sino que hace referencia a que debe ser explicado en términos netamente biológicos, a partir de la estructura cerebral. Dice que, el término conciencia podría tender a desaparecer a partir del desarrollo de las neurociencias. De este modo, este materialismo eliminativo se encarga de considerar algunas teorías como obsoletas debido a que no abarcan, este concepto con bases neurobiológicas bastante estables. Adicionalmente, no hay, espacio para abarcar los fenómenos llamados mentalistas y se concibe que la única realidad existente para el estudio es el mismo cerebro. Entonces nos preguntamos cosas como ¿por qué estudiar el cerebro para entender la filosofía? O cómo la filosofía puede ayudar a la ciencia y por qué algunos filósofos siguen resistiéndose a estas explicaciones neurobiológicas. Entonces Patricia Churland responde que para entender la mente hay que entender el cerebro, teniendo en cuenta que son lo mismo.
y dice que el aprendizaje, la memoria, la conciencia, la percepción y la toma de decisiones hacen parte de entender el cerebro, porque estas son cosas que cualquier cerebro hace. Entonces se ha aprendido y se ha estudiado a lo largo de los últimos 40 años en neurociencias que una vez que tenemos una imagen clara de lo que sucede a nivel cerebral en cuanto a la toma de decisiones o de percepción, esto no precisamente coincide con una explicación filosófica o con las perspectivas de los filósofos. Sin embargo, la epistemología, la cual es de naturaleza del conocimiento, que está relacionada intrínsecamente con la filosofía, también estaría relacionada con las neurociencias, ya que el conocimiento o cómo aprendemos, qué recordamos, cómo vemos, qué aprendemos, puede estudiarse desde el cerebro. Entonces, una de las cosas más sorprendentes que encuentra Patricia Churland es que la inteligencia depende de procesos inconscientes, como el hecho de recordar un evento del pasado o reconocer algún rostro. Entonces también se pregunta si la epistemología no ha sido capaz de encontrar verdades a priori que den esta existencia, o la evolución no ha sido capaz de encontrar verdades a priori en el cerebro. Entonces el hecho de recordar algo y de estudiar los procesos de memoria y de conocimiento, pues es algo que no se puede hacer desde el sofá, es algo que requiere un estudio neurológico. A partir de lo postulado por Patricia, se infiere que sí tenemos o sí necesitamos del sistema de responsabilidad, y en lo que compete a lo del libre albedrío hay que tener en cuenta qué concepto se tiene del mismo. Si se piensa en libre albedrío en términos de percibir las consecuencias de nuestros actos, las intenciones que tenemos del mismo, sí tendríamos. Pero ella define que si nosotros pensamos que el libre albedrío hace referencia a conceptos netamente espirituales, anímicos y todo ese aspecto, no lo tendríamos. Infiere que las neurociencias han realizado grandes avances en investigaciones que tienen que ver con cerebros controlados y cerebros no controlados, que entraría este tema en discusión con respecto a la responsabilidad. Un ejemplo de esto, de cerebros controlados versus los cerebros no controlados, infiere, digamos, a las personas que son adictas a algún tipo de sustancia versus a las que no son adictas a ninguna sustancia. Bueno, a partir de esto, algunos filósofos no están de acuerdo con el reduccionismo fisicalista y hablan mucho de fundamentalismo del cerebro. Entonces, a partir de esto nos cuestionamos cómo la neurofilosofía habla o abarca el problema de reduccionismo y el fisicalismo. Hay que tener en cuenta que acá hablamos de reduccionismo a partir de una explicación mucho más baja a un fenómeno diferente a la del mismo. Cuando hablamos de reduccionismo, en este caso, pues cuando hablamos de la conciencia, lo que estamos buscando es definirla o explicarla a partir de una correlación con la actividad cerebral, la cual se busca explicarla a partir de bases neurobiológicas, dejando atrás los términos mentalistas. A largo plazo se dice que se logrará predecir o que vamos a explicar todos estos fenómenos en términos de redes neuronales que interactúan entre sí, dejando atrás toda, digamos, la epistemología que era tratada por los filósofos de manera tradicional. Bueno, teniendo en cuenta todos los postulados de Patricia Churland, hay que tener en cuenta el tema de la moral. Un cuestionamiento grande que se tiene es qué hace que unas teorías morales sean más aplausibles que otras. El cableado del cerebro de los mamíferos hace que el cuidado de los niños sea un poderoso incentivo en las hembras y en algunas especies para los machos, donde hay comunas donde se dejan, digamos, a los niños para que estos sean criados criados por otros individuos que no son sus progenitores o sus padres. Esto traería beneficios tanto para los padres como para los hijos.
pero este es un tema que no es de índole o no tiene que ver tanto con los aspectos morales tan fuertes y tan importantes como los que nosotros tenemos, que son heredados. Temas tales como, digamos, la muerte, problemas, digamos, de sanidad, seguridad, todo esto son problemas sociales, son problemas morales de índole social que nos competen a todos. Por ende, deben ser tratados a nivel comunal para inferir cuáles son más o menos importantes. La dificultad de las neurociencias es que éstas no pueden entrar en este tema de una forma amplia y abarcarlo todo, debido a que es un tema que es tratado a nivel social. Sam Harris dice que, o sugiere que las neurociencias en un futuro sí podrían llegar a tratar este tema, pero lo que se evidencia en la actualidad es que estas problemáticas de carácter social no son abarcadas de la manera más adecuada o no pueden ser tomadas para ser explicadas a partir de las neurofilosofías. Si nos uniéramos a la idea de Sam Harris de que en un futuro vamos a poder explicar problemáticas sociales y morales desde una perspectiva neurobiológica, entonces nos crea la pregunta de si en un futuro la psicología va a ser reemplazada por la neurociencia o la neurofilosofía. En este caso, también se unen además las críticas que se encuentran dirigidas a cosmovisiones mentalistas o dualistas, incluyendo casos de emergentistas en los cuales dice que la mente emerge y se separa ontológicamente del cuerpo, es decir, que aún fallecido el cuerpo, la mente sigue existiendo. Sin embargo, no se han encontrado investigaciones en las cuales esto pueda ser evidenciado. De esta manera, se deja en evidencia que ningún dualista ha generado una teoría o una explicación de la mente en términos de su estructura o de sus funciones. Por lo tanto, se cree que la estrategia como más adecuada es para explicar y estudiar el conocimiento, parte del reduccionismo, en el cual se eliminarían las explicaciones de todo aquello que podría ser psicología del común, para llegar de una manera más óptima a una explicación de una ciencia real. Siguiendo con las ideas anteriores mostradas, una de las críticas que recibe también la neurociencia es que, si bien en los últimos años, aproximadamente en los últimos 40 años, hemos podido conocer más sobre el cerebro de lo que se había podido conocer en toda la historia, esto permite que se contemple la idea de que las tecnologías y la ciencia podrán responder a todos los fenómenos psíquicos en el futuro. Es decir, por ejemplo, si en un futuro, en una investigación, no solo se indican las bases neurobiológicas de la ansiedad, la depresión, el estrés, entre otros, sino también un tratamiento que no requiera del ejercicio profesional del psicólogo, sino una intervención directa neurológica más efectiva y más rápida. Entonces se podría decir que, como veníamos diciendo, las neurociencias van a terminar reemplazando a la psicología. Esa es una perspectiva ya un poco extremista. Sin embargo, tendríamos que decir que la psicología no podría quedar obsoleta, teniendo en cuenta de que a un nivel o en un estatuto epistemológico son distintas las neurociencias a la psicología. Entonces, siguiendo lo anterior, no podemos decir que la psicología va a quedar obsoleta del todo, ya que por una parte la psicología y la neurociencia no comprenden el mismo estatuto epistemológico. Estos son distintos. Y si bien los problemas que ha tenido que enfrentar la disciplina como tal de psicología
para establecerse en la posmodernidad como una disciplina científica, no podríamos resolver los problemas referentes a la psique y el comportamiento desde una explicación neurocientífica, porque volvemos a caer en un reduccionismo, es decir, de que solo la estaríamos explicando en un solo nivel, dichos fenómenos.